¿Qué pasa si todo lo que se piensa sobre los gatos está mal? ¿Sabías que los gatos están incluidos en la lista de las 100 peores especies invasoras de la historia? Al hablar de gatos y catástrofes, no solo nos debemos referir a la película Cats, sino a los propios gatos en sí. Sé que esta afirmación tan en contra de lo que se piensa comúnmente de los gatos levantará mucho recelo inicial. Por eso debéis ver este vídeo hasta el final y comprobaréis que no es una acusación banal y además veréis que se responde a la pregunta inicial. Así que sin más, empecemos. El gato común o doméstico Felis catus se trata de una conocidísima subespecie de felino, carnívoro y depredador domesticado a conveniencia del ser humano hace unos 9500 años. Desde entonces han sido venerados por diferentes culturas, admirados y a la par que diseminados por todo el mundo hasta la cifra actual aproximada de 600 millones de gatos a nivel mundial, y cada día más por efecto de las redes sociales. Pero a pesar de la imagen tan adorable que se tiene de estos mamíferos, la realidad es totalmente opuesta, y son los responsables de una gran cantidad de catástrofes medioambientales. De las 600 especies conocidas extintas como consecuencia del ser humano desde 1700, 63 han sido responsabilidad directa de los gatos. Y ojo, estoy diciendo directa, porque esta palabra tendrá una gran importancia como veremos posteriormente. El grupo más afectado por las extinciones son las aves, pero veremos antes unos datos, tomando como ejemplo Estados Unidos. No al azar, sino porque es el país del mundo con más gatos, aproximadamente unos 94 millones. Solo en este país se estima que, anualmente, los gatos matan entre 1.300 millones a 4.000 millones de aves y entre 6.300 millones a 22.300 millones de mamíferos. Aquí cabe hacer un pequeño inciso y es que las cifras de aves podrían ser mucho mayores, ya que de las 10.000 millones de aves que mueren en este país, Estados Unidos, anualmente, como consecuencia de colisiones con edificios iluminados, una gran parte no muere como consecuencia de la colisión o de la caída, sino que una vez moribundos en el suelo son depredados por los gatos. Sin embargo, estas muertes se incluyen como efecto de la contaminación lumínica. Pero sigamos con cifras de Estados Unidos, ya que entre 228 millones a 871 millones de reptiles y entre 86 millones y 320 millones de anfibios podrían ser cada año asesinados por los gatos. Pero el peor azote de los gatos se lo llevan sin ninguna duda las islas. En estos sistemas aislados, las especies han evolucionado durante millones de años hasta dar lugar a una grandísima cantidad de endemismos o especies propias. Esto fue posible gracias a la ausencia de grandes depredadores, o por lo menos era así hasta la llegada de los gatos. De las 63 especies conocidas que han sido extinguidas como consecuencia de la acción directa de los gatos, 33 son endemismos de islas, lo que representa un 14% del total de las extinciones en islas. En Australia, por ejemplo, han sido catalogados de desastre medioambiental en todos los hábitats excepto en la selva, contribuyendo a la extinción de una gran cantidad de marsupiales, mamíferos placentarios y una amenaza para reptiles tan importantes como son los geckos. En Nueva Zelanda han sido los responsables de la extinción de 7 especies de aves endémicas y de 70 subespecies de aves y de reptiles. En Reino Unido y Hawái, otro tanto de lo mismo, pero es el caso más conocido el que ocurrió en la isla Stephens, en Cook Strait, Nueva Zelanda. Esta no es otra que la historia del farero y el gato, para que os hagáis una idea de la capacidad de depredación que tienen estos animales. La leyenda cuenta que el gato del farero, Tibbles, le traía un pájaro cada día a su amo, hasta que acabó por extinguir el ave de la isla. La realidad es un poco diferente de esta historia, pero no se aleja mucho. En abril de 1892, el farero se instala con su familia en la isla. Es el 29 de enero de 1894 cuando el farero comienza a trabajar en el faro. Entre el 17 y el 20 de febrero de ese mismo año, 1894, se introducen un par de gatos en la isla, y uno de ellos, que era una femia embarazada, se escapa. En junio de ese mismo año, 1894, Tibbles, el gato del farero, trae su primer ave. 5 años después, cuando los investigadores se dieron cuenta de que las aves que traían esos gatos eran una especie totalmente nueva y quisieron citarla, era demasiado tarde. El ave ya se había extinguido de la isla, y al ser la isla el último reducto poblacional viable de la especie, entonces se extinguió a nivel mundial. A pesar de todo, la especie se citó como Psenicus liali. Todos estos datos que os he ofrecido son solo de responsabilidad directa,
Indirectamente se ha visto que los gatos, al ser depredadores reconocibles por parte de muchas aves, al estar rondando próximos a los nidos, reducen la salud de los polluelos, así como también disminuye su probabilidad de éxito. Los gatos son una especie invasora que traen consigo nuevos patógenos que contaminan las aguas y a los seres humanos. Por ejemplo, Toxoplasma gondii, causante de la toxoplasmosis que se introdujo en Hawái en el año 1700 con los gatos y que actualmente están siendo un azote para dos especies en peligro de extinción, que son la foca monje y las nutrias hawaianas. En Canarias tenemos el ejemplo del canario ostrero, Haematopus meadewoldoi. Como consecuencia de la explotación de esos recursos alimenticios, su caza y depredación por parte de los gatos condujo a su extinción en el año 1940. Y como este, son muchísimos los ejemplos, ya que se piensa que los gatos pudieron haber contribuido de algún modo al 35% de las extinciones de animales totales. Y es por esto, y quizá no lo sabías, que los gatos han sido incluidos en la lista roja de las 100 peores especies invasoras de la Unión Internacional para la Conservación de las Especies. Concretamente se ha dicho de ella, y cito textualmente, la peor amenaza para la vida salvaje por encima de atropellos, construcciones y contaminación. Sí, los gatos son una catástrofe para la vida salvaje que la gente parece adorar. Y la pregunta es, ¿por qué? Pues bien, existen 3 puntos para poder entenderlo. El primero de ellos es el biológico y el más importante, ya que es la base de su componente emocional y donde radica su éxito. Y no es otro que los gatos nos parecen muy monos. Los gatos nos parecen muy monos porque son animales tremendamente neoténicos. Para que entendáis el concepto de neotenia, se trata de un mecanismo evolutivo que hace que algunas especies o individuos parezcan adorables al cerebro de otras especies o individuos, y evitar así su aniquilación. Sin ir más lejos, está presente por ejemplo en la especie humana, donde los bebés tienen una cabeza muy grande en relación con el cuerpo, haciendo así que parezcan muy adorables a los ojos de los machos y evitar su exterminio. Esto lo han notado por ejemplo también los dibujantes de Mickey Mouse, donde se ve que el dibujo cada vez con el tiempo tiene la cabeza más grande en relación con el cuerpo. Y en los gatos pequeños ocurre exactamente lo mismo. Además, los gatos tienen unos ojos muy grandes en relación con la cabeza si los comparamos con otras especies de felinos, algo que de nuevo está presente en los dibujos. Y todo esto hace que veamos los gatos como infantiles, adorables, y los dueños los vean y, lo que es más importante, los sientan, como ese gatito que jugaba con un ovillo de lana o una bola de plumas cuando les trae a casa un ave, un mamífero o un lagarto. El segundo punto es el comercial, ya que los mercados saben muy bien este fortísimo componente emocional de los gatos. Por ejemplo, busca en Google gatos. Cats no, por favor, porque madre mía el trauma. Así que busca gatos, adorables. Busquemos entonces gatos y pájaros. Adorables de nuevo, a pesar de que os acabo de decir que los gatos son la principal amenaza para la biodiversidad de aves. Tienes que escribir gato mata pájaros para que aparezca la verdad, algo que nadie buscaría. ¿Por qué? Los gatos mueven mucho dinero. Hablar de gatos implica apelar a un componente más emocional e impulsivo que a un componente racional. Si se tratasen los gatos como lo que realmente son, racionalmente, especies invasoras, todo un negocio de productos para gatos se iría al traste. Y tercero, y esto os lo suelto así solo como una hipótesis, para que lo penséis, un posible simbolismo religioso arraigado en la concepción egipcia de los gatos como la corporación de Bastet, diosa del hogar, de la fertilidad y de los nacimientos. Y vaya si son fértiles, a los 9 meses ya son sexualmente activos. Tienen de 3 a 4 celos anuales y en cada parto tienen de media 5 crías, lo que agrava su situación de especie invasora, particularmente en las poblaciones sin dueño. Si bien es cierto que los gatos sin dueño matan 3 veces más animales que los gatos que tienen dueño, estos siguen representando una fracción muy significativa, y se insiste que, por muy bien alimentados que estén, siempre van a seguir cazando. Y aquí estoy apelando a vuestra responsabilidad como propietarios, ya que tener un gato no es una broma. En 2004, debido a las consecuencias medioambientales de los gatos, han sido erradicados de 48 islas, incluida Nueva Zelanda. En Australia del Sur están tan desesperados que han ideado cosas loquísimas, como robots que detectan a los gatos y los rocían con veneno, e incluso poblaciones en las que han empezado a comérselos. Personalmente no creo que la solución pase por la erradicación, ya que además, a gran escala es inviable. Creo que lo más adecuado sería una captura de los gatos y su esterilización para después soltarlos otra vez o reubicarlos en santuarios para gatos o casas de adopción,
ya que un cambio tan drástico como es una erradicación puede comportar una gran impredecibilidad ecológica. Y la otra vía de ataque es concienciar a los propietarios de que deben esterilizar a sus mascotas y dejarlas salir lo menos posible y siempre con supervisión. Podéis añadirles un cascabel para que reduzca sus probabilidades de éxito en 1/3, pero siempre vigilándolos, ya que tienen 2/3, esto es, 66,6% de probabilidades de éxito. Y muchos diréis que este tío está flipando, pero tenéis que meteros ya en la cabeza que el gato, antes que ser un animal de compañía, es una especie invasora, y de las peores que ha existido. Debido a que estoy atacando a un fortísimo componente emocional, con uno racional, muchos estáis alerta y recelosos. No es otra cosa que el mecanismo prototipo de éxito del movimiento antivacunas. Me explico. Por un lado tenemos a un epidemiólogo con datos experimentales, y por otro, a una madre que está llorando porque la triple vírica ha vuelto autista a su hijo. La gente pasará de datos y de enrollos y se pondrá del lado equivocado. Y aquí ocurre lo mismo. Podréis decir que los gatos son un excelente control biológico de roedores, pero esto es mentira. Es uno de los mitos que más daño ha hecho al medio ambiente. La evidencia científica que respalda el uso del gato como un control biológico es nula o escasa. Por lo que, de ser cierta la historia de los gatos paracaidistas de Borneo, para controlar una plaga de ratas, demuestra cómo el ser humano soluciona sus problemas con más problemas, ya que una especie de control biológico debe cumplir un requisito fundamental, y es que debe ser un depredador especialista, no generalista y superdepredador como es el gato. A mayores, se ha demostrado que los gatos ven a las ratas como unas presas formidables y muy grandes, por lo que prefieren otras presas mucho más vulnerables, como son los lagartos y los pájaros canores. Así que, si tienes un gato y de verdad te preocupa el medio ambiente, no tengas el doble rasero de decir que, como mi gato es muy mono, no lo toques, pero malditas compañías que están destrozando el medio ambiente. Un gato puede ser una excelente compañía. Puede darte muchísimo amor y por supuesto que podéis tener gatos, desde luego, pero con precauciones, porque un gato es, y repito, una especie invasora terrible. Y ahora que sabéis todo esto, os hago una pregunta. ¿Qué pasa si todo lo que se piensa sobre los gatos está mal?